En este mismo momento, una persona está siendo brutalmente asesinada por un asesino sin rostro y mucho más poderoso que yo o que tú que estás viendo este video. Puede que haya dejado pistas en tu cajón o armario o incluso en alguien que conoces, pero eso no importa, al menos por ahora. Todo el mundo es la escena del crimen y aún así ignoramos su presencia o apenas nos molestamos por ella. En este video te cuento cómo Pfizer dejó un rastro de cadáveres en su camino hacia el éxito. O, mejor, hacia los estantes de la farmacia más cercana a ti. La empresa, como la conocemos hoy, comenzó en la mente de Carlos Pfizer, su creador, que antes de mudarse a Nueva York vivía en Ludwigsburg, una pequeña ciudad en Alemania. Él era descendiente de una familia respetada y de clase media, para los estándares de la época. Su padre tenía una tienda de abarrotes y era pastelero. Esto ilustra cómo debía ser el establecimiento típico de la época, que era el sustento de la familia Pfizer. Él y su primo, que se llamaba Carl, eran enseñados por el padre de Charles Pfizer el oficio de pastelero en las tardes que pasaban en la tienda de abarrotes. Los primos fomentaban el sueño americano desde hacía algún tiempo, antes de probar suerte en las tierras del tío Sam. Y, aunque nunca habían trabajado en Alemania, soñaban con tener una fábrica en Estados Unidos. A pesar de que Charles Pfizer fue alumno de una escuela alemana común de la época, también fue aprendiz de un boticario donde tuvo su primer contacto con la producción y composición de fármacos. Además, invirtió mucho tiempo estudiando inglés, la historia de Estados Unidos y también la legislación estadounidense, conocimientos que le ayudarían a migrar a Estados Unidos algún tiempo después. Entonces los primos hicieron una sociedad y se mudaron a Nueva York en el año de 1848 para finalmente hacer realidad su sueño. Aún en ese año, recién llegados a Estados Unidos, abrieron una oficina en el barrio alemán de Nueva York, donde pasaron varios meses haciendo contactos con los farmacéuticos locales para promover la fábrica, que en ese momento aún no existía. Solo después de establecer una red de contactos y crear una demanda suficiente, pidieron un préstamo de $2.500 al padre de Carlos Pfizer, que estaba en Alemania con el resto de la familia siguiendo el progreso de los dos primos. El padre les envió el dinero y con eso abrieron la primera fábrica en un edificio de ladrillo en Brooklyn, donde durante muchos años estaría la sede de Pfizer. Ellos sabían que el emprendimiento iba a tener mucho éxito, ya que Estados Unidos se estaba expandiendo bastante y la industria química estadounidense era casi inexistente. En esa época, había menos de 1,000 personas relacionadas con ella en todo el territorio estadounidense. Al año siguiente, en 1849, la Charles Pfizer y Company, como se llamaba en ese entonces, comenzó a vender su primer medicamento, la santonina. La santonina era un vermífugo en tabletas, es decir, un medicamento usado para eliminar lombrices intestinales, lo cual era una situación muy común para quienes vivían en el siglo XIX. Sin embargo, se recomendaba que quien usara la santonina tomara 3 dosis al día y durante varias semanas hasta que sintiera que el problema había desaparecido. Pero el punto débil de la santonina era su sabor, que era extremadamente amargo, tan amargo que hacía que algunas personas simplemente dejaran de tomar las pastillas. Al ver esto, los primos usaron sus habilidades de pasteleros, enseñadas por su padre, para introducir la santonina en el mercado en un formato diferente al que el estadounidense estaba acostumbrado. Produjeron la droga con sabor a caramelo, que se vendía como un dulce en forma de cono. El éxito fue absoluto y la santonina de Pfizer hizo que hubiera un gran retorno sobre las inversiones. En menos de unos meses la empresa ya se valía por sí misma. En ese escenario primordial, Carlos Pfizer hacía las entregas de santonina personalmente y a pie. Y algún tiempo después empezó a hacerlas a caballo, cuando la empresa comenzó a mostrar ganancias. Pero, a pesar del gran éxito de Pfizer con este medicamento, Carlos Pfizer fue muy visionario al optar por no comercializar medicamentos en su forma tradicional como cápsulas o tabletas o incluso dulces.
Él vio que había mucho más mercado para los componentes químicos que para los productos terminados. Y fue ahí cuando Pfizer dejó de seguir el modelo de farmacia y empezó a producir solo los componentes químicos puros que serían usados en la producción de medicamentos. Y en muchas otras industrias de esa época, ellos empezaron a producir yodo y derivados como el yodoformo, el yoduro de potasio, que se usaban en varios medicamentos y también como desinfectantes para tratar heridas como cortes y laceraciones. Las operaciones no dejaban de crecer y en 1860 la lista de productos de Pfizer ya incluía bórax, ácido bórico y alcanfor. Estos y otros componentes químicos eran ampliamente utilizados por la industria médica y farmacéutica de la época, llegando incluso a ser usados por la industria alimentaria y fotográfica también. El bórax, por ejemplo, se usaba como desinfectante, pero también como conservador en los alimentos. El yoduro de potasio, por su parte, era muy utilizado en el tratamiento de las imágenes tomadas por las cámaras del siglo XIX. En ese mismo año de 1860, la demanda por los componentes químicos que Pfizer producía era tan alta que se registró solamente en ese año una facturación de $700,000 que al cambio de hoy sería algo así como $21 millones, lo que convertía a los primos inmigrantes alemanes en multimillonarios con pocos años de empresa. Un año después, en 1861, estalló la Guerra Civil estadounidense y creó una demanda astronómica de productos farmacéuticos, lo que haría que Pfizer aprovechara su segunda mayor ola de ganancias hasta ese momento. Los ejércitos sufrían tasas altísimas de mortalidad debido a heridas de guerra y enfermedades entre las tropas, lo que hacía que la demanda de antisépticos, desinfectantes y una lista de medicamentos para diferentes enfermedades fuera atendida casi exclusivamente por Pfizer. Además, el gobierno de la época había aprobado tasas altísimas de impuestos para bienes hospitalarios importados de otros países. Un impuesto absurdo que llegaba a casi 47% del precio de cada producto. Eso desalentó cualquier competencia externa y dejó el mercado doméstico prácticamente libre para Pfizer y el resto de la diminuta industria farmacéutica de la época. Incluso tras el alto al fuego de la Guerra Civil estadounidense en 1865, el gobierno mantuvo esas tasas de tributación, lo que permitió que Pfizer mantuviera su parte del mercado sin preocuparse mucho por cualquier competencia fuera de la doméstica. Además de dominar y estar segura en casa, Pfizer vio que podía romper el monopolio europeo de tártaros. Los tártaros son el subproducto, o sea, el residuo en el fondo de los barriles donde fermenta el vino. Esencialmente, era visto como basura por las bodegas de vino de la época, pero como materia prima valiosa para una amplia gama de productos químicos que Pfizer quería producir. Solo por mencionar algunos, tenemos el ácido tartárico, el cremor tártaro y la sal de Rochelle. Estos químicos eran usados por la industria como intensificadores de sabor y conservadores alimenticios. También en la fabricación de polvo para hornear para panadería. Tenían diversas aplicaciones en la medicina e incluso en la producción de espejos de la época. Entonces, imagínate en la piel de Charles Pfizer. Estados Unidos bloquea a su competencia extranjera, aumenta la demanda de sus productos con una guerra civil. Y además su fábrica produce todo lo que las demás industrias de la época necesitaban. Y como extra, logras causar una disrupción en el mercado europeo importando casi toda la materia prima de los tártaros. Pfizer estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, y muchas oportunidades le llegaron gratis a la empresa. Era imposible quebrar, por eso Pfizer ya era líder del mercado prácticamente desde que nació. Más tarde, en 1880, Pfizer comenzó a producir ácido cítrico, que muchos de ustedes ya deben conocer, pues es ampliamente utilizado en la industria alimenticia, particularmente en la creciente industria de refrescos de la época. Uno de los clientes de Pfizer en ese tiempo era Coca-Cola. Por cierto, tengo un video en el canal sobre el fracaso de Coca en India. Mira el video hasta el final y en las pantallas finales aparecerá la miniatura para que puedas hacer clic y verlo más tarde. Volviendo al video,
Producir ácido cítrico en ese contexto todavía era un problema, ya que en esa época aún se obtenía aislándolo de frutas como el limón y la lima que Pfizer importaba de Europa, junto con los tártaros, más precisamente de Italia y Sicilia. Algunos años después, la Primera Guerra Mundial causó una escasez en la importación de esas frutas, lo que prácticamente obligó a Pfizer a ingeniárselas para seguir atendiendo a sus clientes, que cada vez crecían más, y con eso la demanda de ácido cítrico también aumentaba. En ese contexto entra James Curry, un químico especializado en alimentos que fue contratado para descubrir una manera más eficiente de producir ácido cítrico. Él sabía que podía producir ácido cítrico sin limones ni limas, lo que haría que el método de usar esas frutas como materia prima quedara obsoleto. James sabía que si exponía el hongo Aspergillus niger al azúcar, este fermentaría y se convertiría en el tan buscado ácido cítrico. Probablemente tienes una cebolla ahí en tu cocina y hay muchas posibilidades de que tenga algunas manchas negras. Esas manchas seguramente son de Aspergillus niger. Al principio, no era nada fácil obtener el ácido cítrico de esa manera. La fermentación se hacía en superficies planas, literalmente bandejas de metal. Pero era un proceso muy inestable, ya que algunas variables eran casi incontrolables. Por ejemplo, la calidad de las esporas, pureza de cultivos, contaminación del aire o medio, humedad, temperatura, entre otros factores. Son factores que hacían que esta producción fuera demasiado frustrante para los químicos de Pfizer. Aún así, el método siguió perfeccionándose y, en 1919, Pfizer inició el programa de conversión de azúcar en ácido cítrico, un programa de investigación y desarrollo que tenía como objetivo la producción de ácido cítrico, que terminó demostrando ser un verdadero éxito, ya que en la década de los 20 el precio del kilo de ácido cítrico bajó de $2.55 a solo 40 centavos. Y probablemente ya puedes imaginar lo que hicieron Coca-Cola y las demás empresas de la época cuando recibieron esa noticia. Con la investigación y desarrollo del programa de conversión de azúcar en ácido cítrico, eventualmente Pfizer comenzó a usar tanques para hacer el proceso de fermentación de estos y otros productos, como el ácido glucónico, ácido ascórbico, la famosa vitamina C y varios otros productos en demanda. En la década de 1940, estos avances tecnológicos en el campo de la fermentación en tanques demostraron ser cruciales durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el gobierno de los Estados Unidos desafió a la industria farmacéutica estadounidense a producir penicilina en masa para ayudar a los soldados. A pesar de que la penicilina fue descubierta hace más o menos una década, en 1928, por el doctor Alejandro Fleming en Inglaterra, no era mucho más que una curiosidad de laboratorio, ya que hasta entonces no existía ningún método para producirla en masa o siquiera comercializarla. Tampoco podía producirse en la propia Inglaterra de los años 40, ya que su economía estaba debilitada por la guerra. Entonces esa tarea fue delegada por Winston Churchill entre los aliados y por último Estados Unidos aceptó la misión y obedeciendo al llamado de Estados Unidos, cada empresa de la época eligió su propio método para producir penicilina en masa. Y por su parte Pfizer eligió la fermentación, que era justamente el método que ya venía estudiando y perfeccionando desde hacía al menos 20 años con el programa de conversión del ácido cítrico. Inicialmente, el equipo de investigación encargado de la penicilina, liderado por Jasper Kane, usó bandejas metálicas tal como se usaban para producir ácido cítrico cuando el programa de conversión de azúcar en ácido cítrico estaba en sus primeros días. Sin embargo, ese método era ineficiente para la producción a gran escala e incluso mostró la misma inestabilidad que antes, ya que la contaminación se volvió un problema frecuente también en la producción de penicilina. Entonces Jasper sugirió un enfoque diferente pero ya conocido por Pfizer: fermentar en tanques tal como ya se probaba y aprobaba en la producción de ácido cítrico. Eso representaba un riesgo enorme para Pfizer. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las materias primas eran escasas,
lo que significa que la compañía no podía simplemente comprar nuevos tanques, ya que estaban hechos de metales reservados para la industria bélica. Además, se sabía tan poco sobre la penicilina en esa época que era llamada la droga milagrosa por los medios y los laboratorios. Monumento industrial a la droga milagrosa. Planta de producción masiva de penicilina en Terre Haute, Indiana, una de las muchas donde ahora se fabrica al por mayor este medicamento que salva vidas. Abandonar la producción de ácido cítrico, que era el producto que le daba dinero a Pfizer, para entonces empezar a producir una droga poco estudiada y que, además, presentaba una producción complicada y arriesgada, era realmente un tiro en la oscuridad. Por eso, al sugerirle esto a John Smith, el gerente de la fábrica de Pfizer, Jasper Kane recibió una de las respuestas más icónicas de la historia de la industria farmacéutica. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el hongo es temperamental igual que un cantante de ópera. La cosecha es pobre, el aislamiento es difícil y la extracción es aún peor. La purificación es un desastre y después de todo eso, el resultado final es insatisfactorio. Si un tanque de 7.500 litros presenta contaminación, ¿te imaginas el costo de esa pérdida? Además, John sabía que el producto final era inestable y la conservación podía ser deficiente. Ni siquiera tenían certeza de que la droga llegaría en buen estado a los campos de batalla. Cruzar el puente de Brooklyn con muestras en las bandejas ya era un enorme riesgo conocido por los empleados, ya que en esa época el puente era muy conocido por moverse mucho, y eso terminaba arruinando todo el trabajo. Sin mencionar el riesgo de que la empresa perdiera millones de dólares en caso de que algún competidor surgiera con un método más eficiente y barato de producción o incluso con otra solución que no fuera la penicilina. Finalmente, Pfizer aceptó el riesgo y en 1943 compraron una fábrica de hielo en Brooklyn que tenía algunos equipos útiles para mantener la refrigeración necesaria durante el proceso. La responsabilidad de esa fábrica quedó en manos de John McKean, un ingeniero químico que trabajaba en Pfizer, y, sabiendo de las restricciones impuestas por los esfuerzos de guerra, logró reciclar calderas, elevadores y la mayoría de los equipos industriales necesarios para hacer que la fábrica de penicilina de Pfizer se hiciera realidad. Fue inaugurada el 1 de marzo de 1943 y contenía 14 tanques de 28,000 litros. Algunos incluso fueron traídos de la producción de otros productos de Pfizer, como ya se mencionó, ácido cítrico y ácido glucónico. Todo eso representaba una grandísima apuesta para Pfizer y en ese punto era todo o nada. Los empleados trabajaban intensamente para atender la demanda. 7 días a la semana y jornadas de 16 horas eran el estándar. Muchos dormían en camas improvisadas en toda la fábrica. Al final, Pfizer logró producir más penicilina que cualquiera de sus competidores. Y al final de 1943 se produjeron más de 45 millones de dosis. A modo de comparación, en 1941, solo 2 años antes, en todo el mundo los laboratorios lograron producir dosis suficientes para solo 11 personas. Todo ese esfuerzo épico resultó realmente útil un martes que fue el 6 de junio de 1944, también conocido como el Día D, que fue cuando los soldados aliados invadieron las playas de Normandía. Y cada uno llevaba consigo una dosis de penicilina, de las cuales el 90% habían sido hechas por Pfizer. Dosis producidas en una antigua fábrica de hielo en Brooklyn, en Nueva York, en casa. Que, además de haber salvado a más de 2 millones de soldados aliados en la lucha contra el Eje, también salvaron miles de vidas en todo el mundo, dentro y fuera de la guerra. Pero a pesar de que la penicilina de Pfizer prácticamente curó al mundo, dejó a Pfizer enferma por más ganancias. Y por ironía del destino, igual que muchos de sus pacientes, hoy en día estaba ansiosa por otra dosis del efecto que la penicilina tuvo en la empresa. Solo una dosis más. Hasta aquí, nada fuera de lo común.
Vimos una empresa fundada por 2 inmigrantes alemanes que se desarrolló a lo largo de los años y que aprovechó varios vientos a favor de su progreso a lo largo de esa evolución. Una historia que llega a ser inspiradora, siendo también un gran ejemplo de emprendimiento para muchos. Incluso mira este libro donde ellos llevaban la contabilidad de las importaciones de materias primas que venían de Europa. Pfizer tenía el mundo en sus manos en 1944, pero ese dominio se le escapó entre los dedos como arena fina. 2 años después de aquel martes del día D, el precio de la penicilina, que para Pfizer ya era una limosna, había caído a menos de la mitad. Eso incentivó a Pfizer a buscar un nuevo auge, y para su suerte, la aureomicina acababa de ser descubierta. La aureomicina es un antibiótico que pertenece a la entonces clandestina clase de las tetraciclinas. Son un grupo de antibióticos usados en el tratamiento de una amplia gama de bacterias y hongos. Fue descubierta por el profesor Benjamin Dugar, quien tenía 73 años en esa época y ya se había jubilado después de años de carrera en la Universidad de Missouri. Y como ya estaba jubilado, el profesor Duggar realizaba sus estudios esencialmente como un pasatiempo, ya que era un hombre de ciencia y también un apasionado de la química y la botánica, siendo incluso presidente de la Sociedad de Botánica de América y también responsable de varias publicaciones científicas a lo largo de su carrera. En esa época, él lideraba el equipo de investigación de American Cyanamid en un laboratorio de campo, literalmente en una granja donde él recolectó del huerto de esa granja muestras de suelo que llevaron al descubrimiento de la bacteria, que no me voy a arriesgar a pronunciar el nombre, está apareciendo ahí en la pantalla. Esta pertenecía a la familia de bacterias que serían usadas para producir las tetraciclinas. Sabiendo eso, Pfizer intentó hacer su propio descubrimiento. Se analizaron muestras de suelo recolectadas en bosques, desiertos, montañas y océanos. Y al final de cuentas, Pfizer optó por usar una muestra de tierra literalmente tomada de cerca de una de sus fábricas en Terre Haute, Indiana. En esa muestra encontraron el Streptomyces rimosus, que a su vez fue usado para crear la terramicina, el nuevo antibiótico de Pfizer. La terramicina siempre ha estado rodeada de controversias. Incluso fue objeto de la primera campaña de marketing masivo de Pfizer, que llegó a gastar el doble en promover el medicamento que en su investigación y desarrollo. Un medicamento que literalmente Pfizer creó a partir de un puñado de tierra sacado de su propio patio trasero. En 1955, Lloyd Kuhnover, uno de los químicos de Pfizer, logró producir la tetraciclina sintéticamente y vio que podía hacer diferentes variaciones del medicamento, pero que esencialmente tenían el mismo efecto que la terramicina original. Y así, durante algunos años, Pfizer inundó el mercado con antibióticos, haciendo un verdadero marketing de promesas, pero que esencialmente esos antibióticos eran más de lo mismo. En ese contexto, Pfizer y American Cyanide fueron a resolver sus diferencias en el tribunal. El motivo era una disputa de patentes sobre los derechos de la aureomicina y la comercialización de las demás tetraciclinas. Eso no duró mucho, ya que ambas empresas eventualmente se dieron cuenta de que no tenía sentido pelear por algo que esencialmente se encontró en el suelo. En vez de eso, las dos unieron fuerzas para comercializar aún más los antibióticos de la clase de las tetraciclinas, ya que la novedad ya estaba atrayendo a otros competidores y pronto el mercado se saturaría. Lo que incluso llevó a Pfizer en algún momento, entre 1950 y 1960, a contratar detectives privados para intervenir los teléfonos de una de sus competidoras que estaba entrando fuerte en el mercado de las tetraciclinas, la Bristol Myers. Para la mala suerte de Pfizer, la contrainteligencia de Bristol Myers fue capaz de descubrir la jugada sucia de Pfizer. Pero, en vez de llevar el caso a la justicia, simplemente ofrecieron hacerse de la vista gorda si Pfizer les permitía tomar una parte del mercado, sin necesidad de una competencia feroz. Pfizer aceptó el trato y les cedió un lugar alrededor de la fogata del monopolio.
Y así, otras 6 grandes farmacéuticas de la época decidieron entre ellas que, en ese caso, la cooperación era mucho mejor que la confrontación, y todos podrían salir ganando con eso. Con la banda formada, surge el monopolio sobre las tetraciclinas, lo que por sí solo ya no era suficiente para ellas, ya que los precios de los antibióticos estaban controlados artificialmente, en una especie de mercado ficticio creado entre ellas, donde todos estuvieron de acuerdo en aumentar los precios deliberadamente y simular una competencia de precios. La Comisión Federal de Comercio intervino y acusó a Pfizer de fraude de patente y violar leyes antimonopolio. Y como extra, puso a las 6 empresas en la misma canasta, rompiendo así el monopolio sobre las tetraciclinas. Ese había sido el caso más grande abordado por la Comisión Federal de Comercio hasta entonces en la historia de Estados Unidos. Por un momento, el estadounidense sintió alivio económico, pues se estimaba que el monopolio cobraba injustamente. Cerca de $750 millones cada año solo en Estados Unidos. A pesar de la intervención de la Comisión Federal de Comercio, eso no fue suficiente para detener el hambre de poder de la industria farmacéutica. Ese fue solo el inicio de una serie de escándalos, ya que al parecer Pfizer siguió adelante. Le gusta jugar al monopolio y tampoco quería volver a experimentar ningún momento de sobriedad en las ganancias, como en sus días después de la penicilina. (1996) Antes de que la noticia sobre su muerte se difundiera, su verdadero nombre fue reemplazado por números: paciente 0069. Ella tenía 10 años de edad y pesaba solo 18 kilos. Ella era nigeriana. Y en ese año, ella fue una víctima más del brote de meningitis que ya había cobrado la vida de más de 11,000 personas en el norte de Nigeria. De alguna manera, en Kano, la frenética capital de Nigeria, su familia tuvo la suerte de encontrar un hospital de campaña levantado por Médicos Sin Fronteras. Otro hospital de campaña levantado al lado era vecino, pero ese era de Pfizer. Pfizer llevaba menos de una semana allí, aprovechando la situación para realizar experimentos en niños con su nuevo medicamento experimental, la trovafloxacina, cuyo nombre comercial era Trova. Los experimentos en adultos ya se habían realizado en Estados Unidos y demostraron una serie de efectos secundarios, pero después de eso no consiguieron voluntarios que fueran niños. En el campamento de Médicos Sin Fronteras, el tratamiento se hacía con cloranfenicol, probado y aprobado por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la meningitis. Pero, de alguna manera, ella fue atendida en el campamento de Pfizer y nunca siquiera vio 1 miligramo de cloranfenicol. En lugar de eso, fue sometida a dosis constantes de trovafloxacina de Pfizer. Un día después, las fuerzas de la niña abandonaron su cuerpo. Registros filtrados indican que uno de sus ojos quedó paralizado. A estas alturas, la muerte ya rondaba la cama improvisada donde ella servía de conejillo de indias para una multinacional cuyo nombre la familia de la paciente apenas podía pronunciar. 3 días después, la paciente 0069 había muerto. Además de ella, otras 10 niñas murieron, sumando un total de 11 muertes entre las 200 niñas que participaron en el experimento. Varias de las que sobrevivieron más tarde presentaron problemas como insuficiencia total del hígado, parálisis de brazos y piernas, ceguera e incluso convulsiones. Pero para ese entonces, Pfizer ya había desmontado su hospital y volado de regreso a Estados Unidos en un Douglas DC-9 fletado. Su estadía en Nigeria no duró 3 semanas, pero fue suficiente para causar problemas. Este hecho forma parte de una de las denuncias que el Dr. Peter expone en el libro Medicamentos Mortales y Crimen Organizado, donde compara no solo a Pfizer, sino también a otras gigantes farmacéuticas con las mafias del crimen organizado.
Así que lo otro que descubrí hace 2 años fue que gran parte de lo que hace la industria farmacéutica cumple con los criterios de crimen organizado según la ley de Estados Unidos, y se comportan así de muchas maneras, corrompen a todos los que pueden corromper. Han comprado a todo tipo de personas, incluso a ministros de salud en algunos países. Además de ese episodio en Nigeria, tenemos varios otros que muestran cómo estas gigantes farmacéuticas fueron atrapadas en flagrancia en los rincones más oscuros de los países del tercer mundo, realizando experimentos en humanos de manera ilegal o incluso rozando la ilegalidad. Muchas veces estos experimentos se llevan a cabo en minorías y personas en situación de vulnerabilidad social. El criterio de selección es sistemático y prioriza justamente los lugares y personas donde los ojos del mundo no están puestos. Yendo más allá de este episodio, el Dr. Peter también expone cómo la industria farmacéutica corrompió el sistema de salud a nivel global. En mi país, por ejemplo, Dinamarca, se nos considera como un país con muy poca corrupción. Aún así, miles de doctores están en la nómina de la industria, aunque solo somos 20,000. Así que esto es una forma efectiva de corrupción. La industria farmacéutica compra primero a los profesores, luego a los jefes de departamento, después a otros médicos jefes y así sucesivamente. No compran a los médicos jóvenes. Cuando miles están en la nómina de la industria, es realmente malo. En sus denuncias, él expone cómo Pfizer promovió ilegalmente Neurontin en Estados Unidos. En 2004, la empresa aceptó pagar $430 millones para cerrar las acusaciones de que promovía de forma fraudulenta este nuevo medicamento. Pfizer pagaba para que los médicos permitieran que los vendedores de Pfizer permanecieran en las salas de los consultorios, muchas veces disfrazados de estudiantes de medicina para que los pacientes ni siquiera sospecharan. Estos vendedores recibían pagos para sugerir Neurontin para una amplia gama de problemas que incluía desde trastorno bipolar hasta tratamientos independientes para el alcohol y las drogas. Incluso se recomendaba para dolores comunes que fácilmente podrían resolverse con un paracetamol. Neurontin se recomendaba para todo eso, aunque su uso solo había sido aprobado para epilepsia en pacientes que mostraban resistencia. Los otros tratamientos eran considerados más seguros y eficaces. Según el Dr. Peter, no siempre los pacientes sabían que los falsos estudiantes de medicina eran en realidad vendedores de Pfizer. Ni siquiera cuando alguno de estos pacientes era examinado durante las mamografías por estos falsos estudiantes. Un ejecutivo de la empresa dijo, abro comillas, cenas, seminarios, consultorías, todo funciona muy bien, pero no olvides la conversación individual. Es ahí donde necesitamos estar tomándolos de la mano y susurrándoles al oído. Neurontin para el dolor, Neurontin como monoterapia, Neurontin para bipolaridad, Neurontin para todo. No quiero escuchar esa tontería de seguridad. Cierro comillas. En alguna de esas reuniones organizadas por Pfizer, ella recompensaba no solo a los conferencistas, sino también a los oyentes, ofreciendo viajes lujosos a Hawái, Florida y otros destinos paradisíacos. Todo con la intención de corromperlos para que promovieran el uso de Neurontin. Incluso algunos de esos médicos eran pagados para prestar sus nombres a artículos científicos elaborados por escritores fantasmas con el objetivo de mostrar que Neurontin funcionaba para solucionar problemas para los cuales su uso aún no estaba probado y mucho menos su eficacia comprobada. Pfizer entonces habría construido un verdadero teatro alrededor de Neurontin, aprovechándose también de toda la educación médica falsificada, formando un ejército de mentirosos donde cada participante en cada nivel era corrupto. Quienes pagaron el precio en esta historia, una vez más, fueron los pacientes que estuvieron expuestos a riesgos y muchas veces a daños sin ninguna garantía de beneficio. Muchos incluso murieron de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y algunos experimentaron ceguera y daños permanentes al sistema nervioso.
Por estas y otras razones relacionadas con el Neurotin, Pfizer, además de la multa, tuvo que firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, similar a una libertad condicional, donde todas sus actividades quedaron bajo supervisión del gobierno estadounidense. Pero en 2009, solo 5 años después, Pfizer fue responsable de la mayor fianza jamás pagada en toda la historia de Estados Unidos, ya que fue atrapada de nuevo haciendo lo mismo que juró nunca volver a hacer en el documento firmado con el Departamento de Justicia estadounidense. Una combinación de acuerdo civil y penal. Pfizer pagará $2.3 mil millones, el mayor acuerdo por fraude en salud en la historia del Departamento de Justicia. Una de sus subsidiarias admitió culpa y confesó haber manipulado etiquetas con la intención de defraudar y engañar a los pacientes, siendo esas etiquetas de 4 medicamentos diferentes promovidos ilegalmente por Pfizer. Se cobraron $2.3 mil millones en un acuerdo con el Departamento de Justicia para resolver las acusaciones que señalaban que Pfizer pagó sobornos y ofreció hospitalidades a profesionales de la salud para incentivarlos a recetar esos 4 medicamentos. Con todos esos, Pfizer practicó uso fuera de etiqueta. Básicamente, es indicar un medicamento para un problema que no corresponde. Pero bueno, aparentemente a Pfizer no le importa eso. Y tampoco significa que esa empresa tenga que hacer que sus medicamentos más polémicos pasen desapercibidos. Pfizer aprendió que podía lucrar mucho suministrando medicamentos psiquiátricos. De hecho, esa es una de las especialidades de la medicina que más ha recibido dinero de las grandes farmacéuticas. Según David Halley, renombrado psiquiatra de la Universidad de Bangor en el Reino Unido, probablemente no exista ninguna otra área de la medicina en la que la literatura académica esté tan en desacuerdo con los datos brutos. Y es en esta zona de dudas e incertidumbres donde las personas que enfrentan o no trastornos mentales son inundadas con medicamentos de eficacia y seguridad extremadamente dudosas, haciendo de la psiquiatría el paraíso de la industria farmacéutica. Esto sucede porque las definiciones de trastornos psíquicos son vagas y muy fáciles de manipular, generando verdaderos absurdos. ¿Pero no existe también un movimiento de la industria farmacéutica para estimular, para mantener a la persona como rehén de ese medicamento? Te voy a decir cómo la industria farmacéutica hace para vender más en su estrategia. Presionan a los organismos que regulan la salud, principalmente los criterios diagnósticos, para ampliar el criterio diagnóstico y considerar enfermas a más personas que no lo serían. ¿Recuerdas que mencioné el trastorno de ansiedad generalizada aquí? El criterio diagnóstico temporal es de 6 meses, y si fuera de 2 meses. Más personas estarán dentro del criterio, más personas recibirán el diagnóstico, por lo tanto, más personas serán medicadas. La homosexualidad era considerada un trastorno mental hasta 1974, cuando los psiquiatras votaron para que fuera removida y en su lugar fuera denominada, entre comillas, homosexualidad egodistónica, para aquellos que se sentían incómodos con la condena de los demás respecto a su orientación sexual. Solo por citar otro ejemplo absurdo. En 1985 se introdujo el trastorno de personalidad masoquista, que denominaba a las mujeres que eran agredidas físicamente por sus esposos, pero no abandonaban el matrimonio. Algunos psiquiatras de la época pensaron que la respuesta apropiada a eso debería ser trastorno de personalidad machista para los hombres que eran violentos. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que el trastorno de personalidad dominante paranoide encajaba mejor. Y adivina qué, para todos esos supuestos trastornos existían medicamentos que podían ser recetados. Y más recientemente, la nueva ola de diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muy reciente en Brasil, pero ya conocida en Estados Unidos, donde a una cuarta parte de los niños se les están recetando medicamentos para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Desde los años 90,
Este absurdo es la mercantilización de las enfermedades psíquicas, donde, tras bambalinas de la medicina, la industria farmacéutica intenta empujar nuevas enfermedades al mercado. Y además distorsiona la literatura para que las enfermedades ya conocidas como depresión y también los trastornos de ansiedad sean diagnosticados al azar o de forma mínimamente criteriosa. Esta mercantilización tal vez no sea una realidad en Brasil. En Estados Unidos se hacen 650,000 prescripciones todos los días. Cerca del 20% de la población ya ha recibido una prescripción de algún medicamento psiquiátrico. Entonces, sí, en realidad los estadounidenses y europeos toman muchos más medicamentos que los brasileños. Estas son algunas curiosidades del prediagnóstico. En realidad, el verdadero punto de atención viene después de que un psiquiatra prescribe medicamentos a sus pacientes, que muchas veces pueden tener un efecto catastrófico en la vida de una persona. El alprazolam, producido por Pfizer bajo el nombre Xanax, es un medicamento de control especial, de la clase de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son medicamentos usados en el tratamiento de los trastornos de depresión y ansiedad. La característica común de ellos es su capacidad de inhibir el transporte de serotonina hacia el interior de la neurona. Así, permite que una mayor cantidad de la hormona de la felicidad permanezca actuando en nuestro cerebro. Según Peter, el número de jóvenes que supuestamente tenían trastornos psiquiátricos y fueron medicados con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina sufrieron dependencia química y los efectos secundarios que algunos de estos medicamentos causan, siendo el Xanax considerado por muchas personas más adictivo que incluso el crack y con una recuperación más complicada que la dependencia al alcohol. A pesar de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen un efecto benéfico a corto plazo para el tratamiento de las enfermedades para las cuales son recetados, el desastre viene después, ya que muchos de estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son considerados extremadamente adictivos. Esto se percibe a través del aumento de más del 340% en el número de jóvenes de 18 años que se adhieren a programas de seguridad social, ya que la dependencia química causada por algunos de estos medicamentos llega a debilitar a la persona hasta ese punto. Primero, Peter discute la comparación que hacen con la insulina. Si fuera cierto que desarrollaron medicamentos fantásticos que pueden corregir los desequilibrios, entonces, después de tomarlos, ¿habría menos personas viviendo de subsidios de desempleo? Ocurrió lo opuesto. Tras la llegada de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la cantidad de jóvenes menores de 18 años que dependían de la asistencia social aumentó 3.400%. O sea, no 200% ni 500, sino 3.400%. Según estimaciones sobre la droga alprazolam, más de 16.780.805 recetas fueron hechas en el año 2020, haciendo que el Xanax ocupara el 37º lugar en el ranking de las drogas más prescritas ese año. Lo curioso es que el número de pacientes para esta droga gira en torno a 3.600.000 personas solo en Estados Unidos. O sea, muchos de esos pacientes probablemente están adictos. Aún más curioso es que el lugar número 38 de este ranking lo ocupa nada menos que el ibuprofeno y el 36º lo ocupa la aspirina. Esto se compara con la empresa ficticia Los Pollos Hermanos de la serie Breaking Bad, que era usada como fachada por Gus Fring, uno de los personajes de la serie, responsables de un imperio de drogas, que en la serie es la metanfetamina. Pero en la práctica, ¿sería Pfizer una especie de los pollos hermanos de la vida real? Ya que la gran mayoría de las personas, así como en la serie, conoce los productos más inofensivos de la empresa, que serían los pollos fritos y refrescos. O, en el caso de Pfizer, los medicamentos más comunes, como por ejemplo el multivitamínico Centrum, que incluso ya fue motivo de polémica, también. Mientras que otras personas son consumidoras de ese lado B de la empresa, que en la serie serían las drogas, pero en la vida real también serían las drogas que Pfizer creó.
¿Será que formar una base de adictos es algo que da tanto lucro así? ¿Y será que eso es lo que Pfizer está intentando hacer? ¿Tú qué piensas? Cuéntame aquí en los comentarios. Un abrazo y hasta el próximo video.